Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy.
Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres fiel. Adorando, mis hermanos. Dice el Salmo 31,
En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro protector. No necesitamos nada más, no necesitamos la seguridad de ninguna cosa, porque Él es quien nos ha dado esa libertad, Él es quien nos ha dado la seguridad que necesitamos. Él es nuestro ayudador y en Él es en quien podemos confiar, a Él es a quien nos podemos acercar. En Él debe de estar toda nuestra confianza, mi hermano. Aquí estoy para buscar más de ti. Aquí estoy para encontrarte. Revélate a mí. Esperar en ti, Señor, me dará fuerza y valor. Nuestro ser clama hoy a ti, Jesús, Jesús, ven y lléname. Ven Señor, y lléname. Aquí estoy para buscar más de ti. Aquí estoy para encontrarte. Revélate a mí. Esperar en ti, Señor, me dará fuerza y valor. Nuestro ser clama hoy a ti, Señor, Señor, ven y llénanos. Esperar en ti, Señor, me dará fuerza y valor. Nuestro ser clama hoy a ti, Señor, Señor, ven y lléname. Ven Señor, y llénanos. Aquí estoy para buscar más de ti. Mis amados hermanos, gloria al Señor porque nos seguimos dando tiempos especiales como este para adorar su bendito nombre. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así debemos de vivir usted y yo, mi amado hermano, puestos los ojos en Jesús, nuestra única esperanza. Vamos a adorar al Señor con este canto de 1918. Fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andará. Al Salvador mío
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás, jamás faltará su promesa. Gracias, Señor. Él dijo, contigo yo estoy. Gracias, Señor. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más estamos aquí con ustedes para poder compartir este tiempo de edificación en la palabra del Señor, y pues gracias a Dios una vez más también por nuestros hermanos que nos siguen acompañando en la alabanza ahí desde sus hogares. Únase a nosotros siempre, cada vez que tengamos esta oportunidad para poder alabar al Señor. Y pues bueno, hermanos, pues se ha hecho largo el tiempo tal vez en el que no nos podemos reunir. Estaba contando hace un momento cuántos domingos llevamos ya sin estar presencialmente en la iglesia. Hoy es el 7º domingo, el domingo número 7 desde que nos dejamos de congregar. El primer domingo comenzó el día 22 de marzo, es lo que tengo ya apuntado ahí en fecha, que es la primera transmisión que realizamos por este medio. No sabíamos usar las formas, las técnicas de transmisión. Técnicamente se le llama streaming en línea, y no sabíamos hacer todas las cosas, pero el Señor nos fue ayudando en cada una de estas cosas, y ahorita pues al parecer estamos desarrollando incluso por ahí algunas habilidades extras para proyectos más a futuro que el Señor nos conceda. Yo creo que Dios nos permitió el aprender estas cosas de manera forzada, porque hay propósito para ello.
y bueno, sea el Señor glorificado en todo lo que Él mismo provee para que podamos seguirle sirviendo. Y hermanos, pues sin más, quiero entrar en el mensaje de la palabra de hoy. Cada domingo, a partir de que comenzamos Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, certeza y convicción, espero que lo recuerden, después hablando también de los personajes de la fe, pero no precisamente los personajes, sino de los que dice la Biblia, le llama los otros, otros que fueron aserrados, perseguidos, apedreados, encarcelados, etcétera, por causa de la fe. Y ya hablamos acerca de ese tipo de fe, que es la misma fe que por medio de la cual algunos otros apagaron fuegos impetuosos, conquistaron ejércitos, taparon bocas de leones, etcétera, por medio de la fe, y otros fueron sufrientes, otros fueron mártires por esa fe. Después de ello también estuvimos hablando acerca de discernir los tiempos en los que estamos viviendo, a manera de un paréntesis que no llevaba esta secuencia, y luego retomamos Hebreos capítulo 12 para continuar con lo que es la enseñanza, ¿verdad? Y estuvimos viendo la ocasión anterior acerca de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, el llamado a ponerse listo para continuar en una carrera, levantar las manos cansadas, y poner por obra y a funcionar las rodillas paralizadas, pero no como una exhortación de motivación, sino más bien como una exhortación de reprensión para aquellos que se encuentran en una condición pasiva, para aquellos que se encuentran en una condición en la cual ya no están haciendo ningún esfuerzo para continuar en las cosas del Señor o en el camino de la fe. Y es una exhortación fuerte, y parte de esa exhortación, la continuación de ello, es lo que vamos a ver hoy, que es: mirad bien, basándonos en el versículo número 15 del capítulo número 12 de Hebreos, que nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esa primer parte, y vamos a continuar con lo segundo, pero esta primer parte la tomamos como título del tema y luego continuamos en el desarrollo, ¿verdad? Vamos a ir desglosando todo esto por medio de la palabra. Es importante comprender, mis hermanos, que la disciplina que el Señor ejerce sobre nosotros, ya lo habíamos hablado la ocasión anterior, es uno de los sellos de amor de Dios sobre sus hijos. Es decir, la palabra del Señor nos enseña en este contexto que Dios al que ama disciplina, y nos va a hacer pasar en algún momento a cada uno de nosotros por una disciplina que genere en nosotros un fruto que le honre a Él, un desarrollo de carácter, una formación espiritual en nuestro interior, del carácter de Cristo en nosotros, del fruto del Espíritu en nosotros. Y todo eso es necesario que seamos pasados por la disciplina, porque por nuestra naturaleza no generamos esa naturaleza espiritual, porque nosotros somos carne, porque estamos sujetos a deseos, a pasiones que nos inclinan hacia el mal, y esa es nuestra naturaleza. Pero el Señor, con la amonestación de su palabra, con la disciplina de la experiencia de vida por medio de la cual Él nos hace pasar, va a ir corrigiendo aspectos en nuestra vida de tal manera que seamos más como Él, y dice la palabra de tal manera que podamos participar de su santidad, que podamos participar de la pureza de nuestro Dios, en la purificación que Él hace en nosotros, podamos ir siendo cada vez más como Él. Y ahora, en esa misma línea de enseñanza, vamos a leer del capítulo número 12 de la carta de los Hebreos. Le invito a que me acompañe, por favor, en el versículo número 12 en adelante, para tomar un poquito del contexto, para llegar hasta el versículo número 15. Capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hasta ahí.
Y al menos vamos a ver dos cosas, dos puntos principales en este tema, hacia los cuales llaman nuestra atención con esta frase: mirad bien. Mirad bien, dice, no sea que. Y esa frase de no sea que es lo que va a decirnos qué es lo que tenemos que mirar bien, qué es aquello a lo que tenemos que poner atención. Es un llamado de atención a ser analíticos, a ser introspectivos a nuestra propia vida. Cuando dice mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no se está refiriendo a que nosotros juzguemos a otros viendo a aquellas personas que a lo mejor se están alejando del camino, que ya no están en la gracia del Señor o algo parecido. No, es para que te examines tú. Es para que me examine yo, es para que vea que tal vez yo no estoy corriendo en la forma que el Señor me ha pedido. Porque en la línea que estamos viendo, que estamos estudiando, la palabra nos dice, primero, ya hablamos, el Señor a todo el que ama disciplina. Bueno, y si alguien está pasando por esa disciplina, bueno, dice ahora, levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, ponlas en acción para poder continuar todavía en el camino. Y ahora dice, no sea que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. Y no es que alguien pueda alcanzar o dejar de alcanzar, sino en el sentido de la traducción más precisa, nos está hablando de alguien que deja de esforzarse, de alguien que deja de procurar el seguir buscando de Dios o el seguir caminando en el Señor. La analogía, la referencia que está haciendo el escritor de los Hebreos, la está tomando de una escena muy conocida para ellos en aquellos tiempos, que era cuando un grupo de viajeros se encaminaban hacia otra ciudad, de un punto de una ciudad hacia una ciudad lejana. Se hacía una caravana en el viaje. Y probablemente pues se hacía una larga fila por los caminos para llegar hasta aquel otro punto, ¿verdad?, al que ellos procuran llegar. Pero cuando alguien deja de esforzarse y se desvía del camino, entonces nunca llega al objetivo final. Es alguien que va a estar errando todo el tiempo en su caminar. A eso le llamaban un caminante errante. Alguien que tenía en su mente el llegar a una parte y nunca llegó. Nunca llegó. ¿Por qué? Por la falta de esforzarse, y no solamente por eso, sino porque también nos habla la palabra que cuando las sendas no son derechas, que es lo que vimos el domingo anterior, cuando las sendas no son derechas, lo cojo se sale del camino. Es decir, aquel que no camina recto se sale del camino. Pero cuando las sendas son rectas, cuando enderezamos nuestra forma de vida por medio de los principios de la palabra del Señor, entonces si hay alguna deficiencia espiritual en mi vida, eso va a ser sanado por causa del camino. Porque el camino es recto, porque el camino es bueno. El camino sana a lo cojo de la persona, y dice la palabra que lo cojo sea sanado y por causa del camino, y entonces continuará caminando. Pero cuando alguien deja de esforzarse, no hay nada que hacer por él. No hay mucho que hacer por él, más bien. Usted sabe, y vaya, y se dice coloquialmente, no es un versículo, pero cuando alguien no quiere ser ayudado, cuando alguien no quiere recibir apoyo de nadie, es muy complicado el poderle ayudar. Solamente podemos pedir al Señor por gracia y misericordia para esa persona. Pero nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros nos hemos encontrado en esa condición, una condición en la que ya no nos esforzamos como debe de ser. Una condición en la que estamos dejando de alcanzar la gracia, como dice la palabra, pero más bien en el sentido de dejar de esforzarnos para obtener aquello, como dijo el apóstol Pablo, aquello para lo cual fuimos asidos, aquello para lo cual fuimos llamados. Cuando hay una deficiencia en el esfuerzo, no el esfuerzo, me refiero al esfuerzo físico, sino estoy hablando del esfuerzo en la condición espiritual, cuando el desánimo gobierna sobre la vida de la persona, o cuando la pasividad es la forma de vida de mucha gente en cuanto a las cosas de Dios, y lo vamos a analizar en la palabra del Señor. Entonces, la primera parte, les decía, son dos cosas que vamos a ver. La primera parte nos dice el versículo, nuevamente lo leemos, número 15, mirad bien. Esta es la primera parte: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ella muchos sean
contaminados. Ya dijimos una cosa, es cuando alguien deja el esfuerzo, cuando alguien deja de hacer lo que debe de hacer para llegar al objetivo final, ¿sí? Entonces, ahora la palabra nos dice que cuando deja de hacer eso, brota una raíz de amargura. Cuando alguien deja de esforzarse por lo espiritual, va a brotar el pecado. Va a brotar las prácticas que tenía tal vez anteriores antes de conocer de Cristo, o todo aquello que está en la carne, hablando en sentido figurado, en la carne, en las pasiones, en los deseos, en las emociones, los sentimientos, todo aquello que atrae hacia lo que no es, hacia lo que no es de Dios, hacia lo que no es bíblico, a todo aquello que es pecado, empieza a brotar, dice la palabra. Pero el llamado es: mira bien, no sea que te pase esto. No sea que dejando de esforzarse, que dejando de alcanzar la gracia de Dios, que dejando de correr para aquello a lo cual fuimos asidos, cuando bajamos ese esfuerzo, brota lo otro, brota la raíz de amargura. Y no se refiere a la amargura emocional, sino a todo aquello que sea malo, corrupto y también corruptor. Es decir, aquello que sea corrompido pero que tiene capacidad de corromper a otros, de contaminar a otros. Y esto es importantísimo, esto es serio y es grave cuando sucede, porque al hablar en una comunidad, vamos a hablar de diferentes grupos. Primer grupo, una iglesia, la iglesia cristiana, como se llame. Que alguien deja de esforzarse, como dice la palabra, pero brota la amargura, y no la amargura emocional, sino el pecado amargo que contamina, brota en la vida de esa persona. Pero dice la palabra que los muchos pueden ser contaminados por causa de aquello que brotó, por culpa de una persona que no se está esforzando, de una persona que no está haciendo lo que debe de hacer para ir hacia el objetivo y pueda contaminar a los demás. Sucedió en el tiempo en el que estaba Josué y Caleb, cuando iban a conquistar la tierra prometida, que habían sido enviados por Moisés junto con otros 10 espías de otras tribus para poder ir a ver aquella tierra la cual Dios ya les había entregado, y que fueran a ver sus murallas, que fueran a ver qué ejército tenían, etcétera. Y fueron, espiaron aquel lugar, y cuando regresan, 10 de esos 12 espías dijeron: no podemos contra aquellos hombres, porque son hombres de gran estatura, son personas que se comen a sus propios moradores, son murallas muy altas, son gente muy fuerte, son gigantes que hay ahí. Y dijeron: ahí están los descendientes de Anac, que eran conocidos por ser gente de gran altura, y estaban atemorizados. Pero dos personas, Josué y Caleb, dice la palabra que había un espíritu diferente en ellos, y ellos decían: si el Señor dijo que nos ha entregado esa tierra, vamos por esa tierra porque Dios nos la entregó. Pero la amargura que tomaron aquellas 10 personas, dice la palabra, que contaminaron a todo el resto del pueblo, y toda la nación dijeron: no podremos ir, no vamos. Aunque Dios ya había dicho que sí. Pero así es cuando brota una raíz que corrompe. Así es cuando brota, en este caso fue el miedo, fue el terror, fue el miedo a morir en una guerra que ya estaba ganada, en una guerra que ya estaba entregada porque Dios ya lo había dicho. Pero ellos tenían temor aún así, porque andaban por medio de la vista, no por medio de la fe. Entonces ellos vieron cosas muy feas, muy fuertes, contra las cuales se sintieron ellos incompetentes, porque pensaron que eran ellos los que iban a luchar, cuando Dios les dijo que es Él el que había ya conquistado ese lugar. Pero vemos en esa enseñanza que las personas que trajeron las malas noticias o el sentido negativo de lo que Dios ya les había dicho, cuando ellos trajeron todo lo opuesto, contaminaron los oídos de todos los demás, y todos los demás dijeron: no se puede. Así es cuando brota una raíz de amargura. Ese es en un sentido del temor, del miedo. Pero también hay otro tipo de pecados que contaminan. No es lo único. Puede ser la falta de perdón, puede ser la irreverencia. Un ejemplo de irreverencia, pensando en alguien que vamos a decir,
menosprecia las cosas del Señor, que es un punto que vamos a ver más adelante, cuando alguien menosprecia las cosas santas, las cosas sagradas, y esto se está tolerando, se está permitiendo, y si otros ven que eso es permitido, entonces otros lo van a hacer. Ahora, estoy hablando en un grupo no íntimo, un grupo de iglesia, un grupo algo colectivo, pero ¿qué cuando alguien dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de donde estamos ahora, confinados en nuestras casas, brota el pecado y se empieza a tolerar como una forma de vida normal ahí en sus hogares? Las cosas que ven en internet, en televisión, se vuelven consumidores de contenidos que no son correctos, que no son buenos. Y usted sabe a qué me refiero. Cosas que no le van a edificar, que al contrario le corrompen. Cosas que denigran los conceptos de Dios acerca del matrimonio, de la familia. Cosas de todo aquello que contamina la mente de las personas, que contamina el corazón. Y se están recreando con eso. Y lo están permitiendo y lo están permitiendo. Y los hijos ven que el padre lo permite. Entonces, ¿qué va a suceder en casa? Está corrompiendo a los demás. Está corrompiendo la raíz que está brotando por alguien que dejó de esforzarse para alcanzar la gracia, para ir hacia lo santo. Alguien que dejó de esforzarse por causa de que no le gusta la disciplina que se le aplica al respecto de las cosas espirituales. Alguien que deja de esforzarse por pereza. Por pereza espiritual, por simple pasividad espiritual. Y empieza a contaminar con todo eso su hogar y su familia. Y eso, ahí es donde digo yo, es grave. Es algo serio de lo que lo debemos de considerar. Lo debemos de considerar. Mirad bien, dice la palabra, no sea que alguno que no se está esforzando, no sea que alguno que está errando en el camino empiece a contaminar a los demás con lo que está surgiendo en su propia vida. Mirad bien, mi hermano, mi hermana, que no seas tú el responsable de estar contaminando tu vida y tu familia con lo que estás haciendo. Tenemos una grandísima responsabilidad en nuestros hogares. Tenemos una grande responsabilidad en nuestras congregaciones. Porque todo lo que nosotros somos y en los lugares donde Dios nos ha puesto es para poder influenciar con aquello que Dios ha traído a nuestras vidas. Si su luz está en nuestro corazón, esa luz, hermanos, debe ser mostrada en todo lugar. No hay tal cosa como tener una vida espiritual y una vida secular. Una vez que Cristo está en nosotros, tenemos vida espiritual todo el tiempo, toda la vida, todo el tiempo, y así debiera de ser nuestra vida. No dividir el tiempo de iglesia, el tiempo de casa, el tiempo de trabajo. Todo el tiempo es del Señor y vivimos para el Señor y vivimos en el Señor. Entonces nuestro testimonio debe mostrar no la raíz que brota de amargura, sino debe mostrar la santidad de nuestro Dios. Debe mostrar el testimonio del carácter de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hermanos, no sea que dejando de esforzarse esté brotando una raíz de amargura y estemos contaminando. Tenga cuidado con esa condición espiritual en la cual pudiera encontrarse. Y le decía, son dos cosas. Esa es la primera, porque está claramente dividido aquí en estos versículos que leemos. La primera dice, no sea que brotando, ¿sí? Esa raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ser responsable de contaminar a otros. Versículo 16, otra vez la frase, no sea que, esta es la segunda parte, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. El escritor de esta carta a los hebreos, cuando habla de no sea que haya amargura, está haciendo referencia al libro de Deuteronomio. Y le voy a invitar a que me acompañe, que no se nos pase esta referencia. Al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 29, en el versículo número 18, estaba escrito en la ley de Moisés de esta manera, dice la palabra, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Una raíz, está hablando de una raíz que produce hiel y ajenjo.
dos palabras que hacen referencia a veneno y amargo, ¿sí? A una bebida amarga y venenosa, que contamina, que es dañina, que puede hacer morir a otros. Dice, no sea que haya alguien que esté generando esa bebida y esté contaminando a los demás. Cuando hablamos de amargura, y hablando en el sentido no emocional, sino de las cosas malas que surgen por dejar de esforzarnos, por no pasar adecuadamente por un proceso de disciplina y de formación en Cristo. Cuando hablamos de esa amargura, viene a mi mente cuando en el libro de los Hechos podemos encontrar en el capítulo número 8, le invito a que me acompañe también, hay una historia muy interesante que nos habla precisamente de esa condición espiritual, lo que es la amargura. En el capítulo número 8 del libro de los Hechos, la palabra nos habla de un tiempo en el que Felipe, uno de los discípulos del Señor, está predicando en Samaria. Y la Biblia nos dice que se hacían milagros por medio de Felipe. La gente recibía milagros, había señales poderosas que sabemos que es Dios quien los hacía a través de él. Y la gente estaba recibiendo con grande gozo la palabra, el evangelio que Felipe estaba predicando. Pero en ese lugar, en Samaria, había un hombre llamado Simón. Y dice la palabra que él se hacía pasar por algún grande, engañando a toda la gente con artes mágicas. Era un mago, no sé qué es lo que hacía, tal vez aparecía cosas, desaparecía otras, o simplemente alguien que tenía conocimiento de trucos, porque la palabra dice que engañaba a la gente. Entonces tenía el conocimiento a lo mejor de lo que era la alquimia de aquellos tiempos, o de alguna forma en la cual la gente, dice la palabra, que desde el más pequeño hasta el más grande estaban todos atentos a Simón y lo tenían por algún grande. Era una persona de respeto en aquella ciudad, una persona famosa, y que pensaba la gente que el poder de Dios estaba obrando a través de él, porque él mismo les decía, este es el gran poder de Dios, y hacía con sus artes mágicas alguna cosa. Eso nos dice la palabra acerca de Simón. Pero cuando ve que Felipe está predicando y Simón escucha el evangelio, dice la palabra que Simón mismo se entrega al Señor Jesucristo. Y no solamente se entrega, dice que también se bautiza Simón. Y le llega la noticia a Pedro y a Juan y a otros de los discípulos de que en Samaria estaban pasando todas estas cosas. Entonces Pedro y Juan van ahí donde está Felipe y donde está Simón, y llegan y ven todo lo que está sucediendo y llegan a reforzar el evangelio con el bautismo del Espíritu Santo. Empiezan a poner manos sobre la gente y la gente recibía el Espíritu Santo. Entonces la palabra nos dice que cuando Simón vio eso, quedó maravillado y decía él, bueno, quiero pagar por ese don. Es decir, yo te pago, Pedro, te doy dinero y tú dame el poder para que yo también pueda imponer manos y la gente reciba el Espíritu Santo. Pero vea la respuesta del apóstol Pedro, Hechos capítulo 8. Podemos buscar el versículo número 23. Dice la palabra del Señor, respondiendo entonces Simón, versículo número 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, dijo Simón Pedro, le decía a Simón el mago. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y vea lo que le está diciendo el apóstol Pedro a Simón. Yo veo una cosa en ti. Tú estás en hiel de amargura. Estás en esa raíz de amargura. Entonces Simón era el mago, era un recién convertido.
Era una persona que todavía no pasaba el proceso de disciplina, el proceso de formación, el proceso de esforzarse para caminar en la fe, para alcanzar la gracia de Dios, como nos dice el término de Hebreos, ¿verdad? Era alguien que todavía no estaba experimentado en el camino del Señor, entonces había cosas en su corazón que aún no habían sido sacadas, y en esa amargura, en ese pecado en el que él se encontraba, pensó que se podía comprar el don del Espíritu Santo y ofreció dinero. Y eso es una ofensa seria, una ofensa grave hacia el Señor, porque está pensando que Dios lo puedes obtener con dinero, que al Espíritu lo puedes obtener con dinero. Es una profanación, es una irreverencia. Alguien que está menospreciando a Dios, diciendo, pues yo lo compro. Yo compro a Dios, compro su espíritu, compro su poder. Hay mucha gente que eso hace en estos tiempos, pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que hay gente que ofrece por dinero poderes y milagros y cosas por el estilo. Tenga mucho cuidado con eso, porque los que ofrecen eso y los que hacen eso, dice la palabra, en hiel y amargura se encuentran. Están en amargura. Es la gente que deja de alcanzar la gracia de Dios, es la gente que deja de esforzarse por pagar el precio. Es la gente que sigue todavía con las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque ya no quieren más compromiso con Dios, porque ya no quieren santificarse más, no quieren consagrarse más. Quieren seguir teniendo una vida fácil, por medio de la cual simplemente dando dinero obtienen lo que únicamente se obtiene por gracia. Lo que únicamente se obtiene teniendo rodillas dobladas delante del Señor y viviendo en santidad. Aquello que cuesta. Y eso que cuesta, no quieren que les cueste esfuerzo personal ni sacrificio personal. No quieren menguar ellos mismos. Quieren seguir con las manos abajo, con las rodillas paralizadas, como lo dice la palabra. Quieren continuar en su pasividad. Quieren y así contaminar a otros también. Es lo que nos enseña la palabra. Entonces, hiel de amargura es el pecado que brota cuando alguien deja de esforzarse. Tú no me vas a dejar mentir, hermano o hermana, que ya tienes tiempo en el camino del Señor. Cuando descuidas la oración, cuando descuidas la lectura de la palabra, o cuando te dejas de congregar intencionalmente, ¿qué es lo que empieza a surgir en el carácter? ¿Cómo está la persona? ¿Estás en paz? ¿Cómo cambia el vocabulario? Cómo uno va tolerando cada vez más cosas que antes no se permitía, cosas pecaminosas, me refiero a cosas que antes no eran parte de su vida, pero es como está dejando de orar, empieza a brotar lo otro, empieza a brotar la raíz de amargura. No dejen de esforzarse, hermanos, porque necesitamos continuar. Mientras estemos en esta tierra es porque todavía nos falta caminar en el Señor, y el Señor así lo ha determinado. Entonces, mirad bien, lo diríamos de esta forma: no sea que haya algún perezoso espiritual, no sea que haya algún flojo espiritual, alguno que no quiere levantar las manos, alguno que quiere dejar de caminar, y con eso brote la raíz de pecado en su vida y comience a contaminar a otras personas. Bueno, eso eso es lo que nos habla acerca de esa condición de amargura. Pero regresando por favor, hermanos, al libro de los Hebreos, en el capítulo número 12, por favor, donde estamos ahora en el versículo número 16, la segunda parte decía: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Está hablándonos de dos cuestiones o dos condiciones posibles que se pueden dar dentro de la iglesia cuando uno deja de esforzarse. Número uno, que brote la raíz de amargura. Número dos, que haya fornicación y profanación. Y esto pareciera que es lo principal, que abunda cuando uno deja de esforzarse. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, dice que no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Y qué es un fornicario? Estudiando la palabra, yo sé que muchos entienden el término y el concepto, pero estudiando la palabra griega de la cual se traduce como fornicario es la palabra pornos. La palabra pornos, porneia es fornicación, pornos es fornicario. Y porné es prostituta. Imagínense, eso es así es como se traduce en la palabra del Señor, del griego. Y ahora lo que quiero que entienda con esto, yo sé que a muchos ya les hace algo
de ruido en la mente esa palabra griega. La palabra pornografía, por ejemplo, que ahorita es la recreación de mucha gente, pero en sí la definición de ello, de un fornicario, es, según el diccionario, una persona que practica la inmoralidad sexual. Cualquier tipo de inmoralidad. Inmoralidad sexual no habla solamente de un acto sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio, sino cualquier tipo de inmoralidad sexual aún dentro del matrimonio. Sí, porque aún dentro del matrimonio hay muchas inmoralidades, y hay cosas que no debieran ser y suceden en esa área, en el área sexual. Entonces dice la palabra, no sea que cuando se dejan de esforzar, comienza ahora a brotar en la carne los deseos y pasiones desordenados, de tal manera que se van a la fornicación, se van a la práctica de la inmoralidad, y era algo muy marcado, que lo vemos en los evangelios y lo vemos en algunas de las cartas del apóstol Pablo también, acerca de la fornicación, que al menos había tres connotaciones en las que se usaba esto. Una, precisamente hablamos ya de la sexualidad fuera del matrimonio, pero también otra era cuando las personas tenían una práctica sexual con infantes y cuando tenían práctica sexual con animales. Yo sé que esto se oye fuerte y se oye muy grotesco, pero era común, eran prácticas comunes en algunos lugares. Y entiendo que eso tal vez no sea lo más normal en nuestros tiempos o cultura, o tal vez sí, no lo sé, pero el caso es que cualquier tipo de desviación inmoral, conforme a lo que dice la palabra, puede ser causa de que alguien dejó de esforzarse, de que alguien dejó de levantar las manos, de que alguien dejó de levantar esas rodillas para seguir caminando en el Señor. Mi amado hermano, muchas veces la gente piensa que alguien fue derrotado espiritualmente porque cayó en pecado, pero no se han dado cuenta que cuando fueron derrotados es cuando dejaron de orar, es cuando dejaron la palabra, es cuando dejaron de congregarse. Ahí es donde fueron derrotados. Que alguien ha tenido un error muy grande porque cayó en una relación ilícita. No, su error más grave fue que fue deslizando cada vez más porque empezó a dejar de leer la palabra y empezó a tolerar miradas que no debía con otra persona, después una relación más cercana, y después lo fue llevando un paso a otro y a otro y a otro, y dejó de alcanzar la gracia, hablando en el sentido de que dejó de esforzarse por las cosas espirituales, simplemente lo toleró, y ahora él se ha contaminado y empieza a contaminar a otras personas. Mis amados hermanos, lo digo con mucho amor en el Señor, con mucho amor en el Señor. Necesitamos mirar bien, como dice la palabra, mirad bien, no sea que alguno esté sucediendo en esta condición. Mirad bien, hermanos, que si ya hablamos de levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, hermano, mirad bien de que si has dejado de hacer eso, si has dejado de levantar esas manos, si has dejado de esforzarte por el Señor, no sea que esté brotando ya la raíz de amargura, que ya haya brotado y que ya esté gobernando en tu vida y que ya esté contaminando a gente cercana a ti. Eso es la peor consecuencia. No solamente contamina a la persona, sino que lo lleva hacia otras personas. Entonces, la palabra, ya hablamos de la palabra fornicación, todo tipo de inmoralidad sexual, pero también nos habla, dice fornicario o profano, y pone un ejemplo. No solamente dice la palabra profano, sino pone el ejemplo para delimitar de qué estamos hablando, de qué tipo de profanación. Y pone el ejemplo de Esaú, que dice la palabra del Señor que si nos vamos a la historia de Esaú en el libro de Génesis, vamos a encontrar que él menospreció la bendición que tenía legalmente, que le correspondía, de ser el heredero con la doble porción del resto de sus hermanos que pudiera tener. Él podría recibir simplemente por ser el primogénito, por ser el primer nacido. Esaú tenía un hermano llamado Jacob, que eran mellizos, pero dice la palabra que Esaú nació primero. Entonces la Biblia nos habla de que Esaú era un hombre fiero, un hombre fuerte, un cazador hábil, pero Jacob era un hombre de casa, un hombre que dedicado más a las labores de casa y domésticas, tal vez conforme a lo que vemos en la palabra. Pero dice la palabra del Señor que cuando el padre de ellos, Isaac, estaba ya
estaba ya grande de edad y ya quería dar la bendición de herencia sobre sus hijos, le dice a su hijo Esaú: ve a traerme cacería, de lo que tú caces yo voy a comer y yo te voy a dar la bendición. Y la palabra nos habla de cómo es que Jacob se prepara. Cuando escucha eso, aconsejado por su mamá, engañan a su padre porque ya estaba cegado de sus ojos por la edad avanzada, y se hace pasar por su hermano, y el papá le da toda la bendición a Jacob. Pero tiempo anterior a Esaú había menospreciado esa bendición. Había menospreciado el derecho a ser el heredero, no solamente de lo que físicamente podía recibir, sino de todo aquello que declarara el papá con su boca sobre él y que él podía recibir al pie de la letra, todo lo que se hablara sobre él. Es decir, si el papá le decía: tú vas a ser rey sobre muchas naciones, tú vas a ser conquistador, todo eso se cumplía, porque así estaba establecido, porque así Dios lo había permitido. Y ese era el derecho que tenía Esaú. Pero dice la palabra del Señor que tiempo antes Esaú lo que hace cuando estaba cazando, como era su costumbre seguramente, y Jacob, su hermano, estaba preparando por ahí un guiso, y cuando llega su hermano Esaú cansado y agotado y ve el guiso que estaba haciendo su hermano, le dice: pues dame de comer. Y Jacob le dice: te doy, pero si me das el derecho de tu primogenitura. Y Esaú dice: pues ¿para qué la quiero? Como quiera me voy a morir. Y así dice la palabra, menospreció la bendición del Señor. Entonces, Hebreos capítulo 12 nos dice que no sea que haya algún profano como Esaú, que alguien cuando deja de esforzarse, cuando alguien deja de querer continuar en las cosas del Señor, ahora va a profanar. ¿Profanar qué es? Menospreciar lo santo, menospreciar lo sagrado y hacerlo común. ¿Sí? La palabra profano la consulté también ahí en el diccionario, y no solamente nos habla del menosprecio, sino también nos habla de una condición de rebeldía, de irreverencia, de vulgaridad e impureza. Es decir, es alguien impuro, alguien, cuando dice que no sea que haya alguien profano, no sea que haya alguien rebelde, no sea que haya alguien impuro, alguien vulgar e irreverente, alguien que no respeta las cosas santas. Fíjese todo lo que surge cuando alguien deja de esforzarse, deja de respetar las cosas sagradas del Señor. La Biblia ya no es autoridad en su vida, la alabanza ya no es importante para él, congregarse ya no tiene prioridad en sus vidas, buscar de Dios ya no tiene, ya todas esas cosas santas que estoy mencionando, todas esas cosas que son lo que trae nutrición y edificación, ahora lo tienen como cosa común, lo desechan. ¿Por causa de qué? De que dejaron de esforzarse en el Señor, de que dejaron de esforzarse para continuar en este camino, en esta carrera en la cual el Señor nos ayuda y está con nosotros, pero Dios nos ha puesto sobre ello por medio de la fe. Y yo le invito, mi amado hermano, de verdad, considérelo, porque mire lo que hizo Esaú. Esaú vendió ese gran derecho espiritual y esa gran bendición que él tenía de ser el primogénito. Lo vendió por llenar el vientre, por algo temporal. Y mucha gente en estos tiempos, simplemente por una satisfacción temporal, dejan las cosas eternas, dejan las cosas del Señor, dejan las cosas sagradas. ¿Por causa de qué? De que la raíz de amargura ahí está, porque dejaron de levantar las manos caídas, porque dejaron de enderezar esas rodillas paralizadas, dejaron de caminar en el Señor hacia el objetivo, dejaron de hacer sendas derechas en sus vidas. Mis hermanos, es una exhortación fuerte del Señor, pero también con mucha, creo yo que muy oportuna en los tiempos que el Señor nos envía su palabra, entendiendo ese contexto de la gente que prefiere lo que satisface en un momento. Vea lo que nos dice la carta a los Filipenses. Bien interesante cómo la palabra es muy completa para definir cada concepto, cada cosa. Y vea lo que nos dice la carta a los Filipenses en el capítulo número 3, en el versículo número 19. Dice la palabra del Señor, versículo 18, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y vea cómo son, verso 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, dice, es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre. ¿Qué hizo Esaú? Quiero llenar mi vientre, te doy mi primogenitura mientras me llenes el vientre, mientras me quites el hambre. Los que buscan las satisfacciones de esta tierra, los que buscan que sus deseos sean satisfechos simplemente y no buscan la voluntad del Señor, no buscan la palabra del Señor, no buscan el objetivo al cual nosotros fuimos llamados en su camino. Mi hermano, acuérdate de lo que estamos viendo, que en esto la consecuencia no solamente será sobre tu vida, porque dice la palabra que esa raíz que brota puede contaminar a otros. ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tu esposa? De la gente que te rodea, de tus nietos. ¿Qué testimonio hemos dado? ¿Qué es lo que ha brotado de nuestras vidas? Mirad bien, como dice la palabra, no sea que alguno esté dejando de esforzarse, hermanos. No sea que alguno esté dejando de alcanzar aquello para lo cual fuimos llamados. No sea que alguno siga con las manos caídas. No sea que alguno esté en la pasividad y ya está lleno de raíces de amargura, de profanación, de fornicación, de todo lo que nos está mencionando la palabra. No sea que ya esté sucediendo. Mi hermano, si es así, la gracia del Señor es suficiente para librarnos de esa condición. Precioso es nuestro Dios, que Él nos puede rescatar de cualquier condición en la que nos podamos encontrar, siempre y cuando tu arrepentimiento sea legítimo. Si tú estás mirando ya en tu corazón que estas cosas están sucediendo o que esto está pasando, ¿verdad?, en tu vida, la palabra del Señor nos enseña que Esaú ya no tuvo oportunidad, aunque procuró con lágrimas. Él se arrepintió, pero nosotros vivimos en un tiempo en el que el arrepentimiento que nosotros podemos tener por causa de que el Espíritu nos convence en nuestros corazones, ese arrepentimiento nos lleva al perdón de pecados, porque Dios es justo. Dice la palabra que Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros le confesamos a Él nuestro pecado. ¿Quieres confesar delante del Señor? No ante el hombre, delante del Señor, y decir: Señor, yo he dejado de esforzarme. Señor, yo he dejado de alcanzar esa gracia. Yo he dejado las manos abajo, las manos caídas. Yo he dejado esas rodillas paralizadas. Me he hecho sendas derechas. Mi hermano, ¿quieres confesar delante del Señor? Dios es bueno. Dios es bueno y nos quiere sacar de esta circunstancia, de esta condición. Mirad bien, como dice la palabra, qué es lo que has visto en tu hogar en este tiempo, que el Señor nos ha llevado a nuestras casas, a nuestros hogares, que no nos estamos congregando. ¿Cuál es la condición espiritual? ¿Está lleno de raíces de amargura o hay testimonio total de que Dios es el que gobierna en ese hogar, en esas vidas? ¿Has visto cómo se ha contaminado toda la familia? ¿Has visto cuáles son los principios y el lenguaje con el que se rigen tus hijos? ¿Cómo es que están viviendo ellos y a lo mejor no te habías dado cuenta? ¿Cuáles son las cosas que se están tolerando dentro del hogar? Tal vez es porque dejaste de esforzarte en el camino del Señor. Hermano, no descuides este precioso llamado que tenemos a servir a Cristo, a estar en su camino, a vivir en la fe. No lo descuides. Yo creo que el Señor está hablando al corazón de nuestras vidas y que necesitamos corregir esta condición. Yo quiero invitarte a que oremos, a que si el Señor ha hablado a tu corazón en este momento, ora conmigo. Ora conmigo. Yo sé que en el ambiente en casa puede haber distracciones en este momento, pero incluso todos los que están ahí alrededor en ese hogar, respeten al que quiera hacer esta oración. Respeten. Si alguien ahí quiere cerrar sus ojos, ora conmigo. Si los van a hacer todos, háganlo todos. Vamos a orar al Señor y decirle al Señor: yo no quiero dejar de esforzarme, Señor. No quiero dejar de alcanzar esa gracia. Dame nuevas fuerzas para continuar en ti, Señor. Oramos al Señor. Bendito Dios, la gloria y la honra son tuyas, Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz. Con gozo la tomamos, Señor, para con nuestras vidas. Yo te pido en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, por aquel hermano, hermana, Señor, que está reconociendo que ha dejado de esforzarse, que las manos siguen caídas, que las rodillas siguen paralizadas. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Señor, para que haya arrepentimiento genuino. Bendito Dios, aquel que está pidiendo perdón por todo aquello que ha surgido desde que dejó de esforzarse. Yo te pido, Señor, que tú seas misericordioso para con ellos, para con ellas, oh Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que esas vidas sean fortalecidas una vez más, oh Padre Santo, y tengan, Señor,
por medio de un mover tuyo en su interior, oh Dios, una nueva fuerza, pero también, Señor, una renovación para poder ir hacia lo espiritual, Señor, para buscar tu presencia, para buscar tu rostro, para estar leyendo tu palabra, Señor, para estar delante de ti, Señor, en santidad. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, toda raíz de amargura que ha brotado en el nombre de Jesús, Señor, sea cortada por tu palabra y por tu poder, Señor. Y para gloria de tu nombre, mis hermanos, mis hermanas puedan ver, Señor, el testimonio de lo que tú haces en esos hogares, cuando cortas esas raíces, Señor, cuando ellos se esfuercen. Cuando ellos se esfuercen, Señor, para continuar en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. La honra es para ti. Te doy gracias por esta tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, oh Dios. Amén. Amén. Espero de verdad que esto haya sido claro. Mi intención no es imponer cargas sobre nadie, ni acusar, ni hacerles sentir mal de ninguna forma. Trato de explicar y expresar solamente aquello que está escrito en la palabra, en la secuencia que vamos llevando de enseñanza, aplicándolo primeramente a mi vida y también esperando que a alguien el Señor le esté hablando para corrección y para gloria del Señor. De verdad espero, hermanos, que esto sea de bendición. Háganos saber si hay testimonios, si hay bendición, ponga comentarios, métase a la página de Congregación Elim, comparta los contenidos. Espero yo que más gente pueda ser bendecida por su palabra, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Mientras el Señor nos conceda, pues continuaremos de esta forma. Y espero que ya pronto, ¿verdad?, nos podamos volver a ver todos juntos, alabando al Señor juntos, gozándonos en el Señor juntos, hermanos. Esto no es igual, no es lo mismo, pero de igual manera seguimos sirviendo al Señor en lo que Él nos ha llamado. Hermanos, Dios les guarde, les bendiga, les amamos, les extrañamos y pues bueno, sea el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros y con cada uno de nosotros. El Señor les guarde, hermanos.